esperarme. Siempre tiene el control, porque atemorizarme. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Tú siempre Siempre tienes el tiene el control. control, Como tú siempre tienes el control, ¿por qué vamos a atemorizarnos? ¿Qué puede atemorizarnos? A una cosa que no entendemos, Señor. Nos permite estar en tranquilidad y en paz, Señor, porque tú siempre tienes el control, Señor. Soy bendecido, duermo tranquilo. Sí, Señor. Yo vivo en Gracias, paz. Aleluya. Gracias te damos, Dios. Yo siempre tiene el Porque tú control. tienes el control, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Aleluya. Gracias, Señor. Te pido que, como siempre, Dios, que tomes el control de lo que vamos a hablar. Que tomes el control de cada persona que nos ve y nos oye, Señor. A través, Señor. Que tú puedas hablarle a cada vida, transmitirle a través de estas palabras, Señor, a cada persona que nos va a ver y oír, Padre. En el nombre de Jesús. Oh, mi Dios amado. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Bien, amado. Dios me le bendiga de gran manera, pues, en este día. Un domingo más. Y le damos gracias al Señor por permitirnos, pues, estar hoy nuevamente con cada uno de ustedes, los que nos pueden oír y ver a través de estos medios. Amado, Dios bendiga en gran manera a cada pastor de Rey con su equipo, y que Dios bendiga, pues, a cada familia también de la iglesia. Y estamos, pues, orando, estamos clamando al Señor por estas cosas, pues, que nos están aconteciendo. Sabemos que llegará el momento, pues, en que estas cosas cesen, y entendemos, por supuesto, que nos preparamos para enfrentar cualquier otra cosa que pueda presentarse, pues, porque para eso tenemos un espíritu que Dios ha puesto en nosotros de resistencia, un espíritu de guerrero, un espíritu de fortaleza, y es el mismo espíritu, pues, que estuvo en Jesús de Nazaret, que nada lo detuvo, nada lo detiene todavía, ¿verdad? Que aún en medio de todas circunstancias, pues, y de toda situación que le tocó pasar y vivir, nada pudo detenerlo para que la voluntad de Dios y el propósito de Dios se llevara a cabo y se diera, pues. Hasta el final estuvo siempre firme, pues. Así que ese mismo espíritu está en nosotros. Y yo creo, pues, que toda adversidad, toda controversia, todo lo que pueda o quiera detenernos o detener el avance, el propósito de Dios como iglesia, como hijos de Dios, pues nada de eso podrá detenernos. Y ni siquiera la persecución, cuando le toque llegar, pues nada de eso. Amado, yo quiero compartir con un texto. Esto está en el libro de Job, capítulo 6. Les recuerdo que tenemos como título, ¿verdad? Hablando de lo que vamos a hablar, el terror. Ciertamente, pues, es una palabra que quizás hoy deberíamos de tomarla mucho en cuenta, porque yo creo que lo que se ha cernido, se está cerniendo todavía sobre el mundo es eso, un terror, ¿verdad? A causa, bueno, de algo que hoy, pues,
se le ha llamado COVID-19 o un virus que por supuesto anda produciendo muerte o trayendo muerte. Según lo que se dice, pues no tiene edad, no tiene tamaño ni clase social, pues o sea que me imagino que esto no, es algo que aterra a toda la humanidad. Yo creo que el mundo está ahorita bajo un terror constante, ¿verdad? Yo me pongo a ver, pues, aquí donde estoy, Venezuela, Isla de Margarita, cuando uno logra salir, pues, a la calle, uno se da cuenta que la gente anda con terror, de que no se le acerquen, de que no le hablen cerca de, bueno, verdaderamente, inclusive, el saludo, nada. Porque la gente está bajo un terror, algo que lo aterroriza, pues, y esto, pues, le permite vivir un sistema de vida aterrado, aterrador, pues. Y todavía llega a su casa y bueno, ya usted sabe, es algo tremendo, pues. Porque entonces el mismo terror, cuando llega a su casa, pues le hace quitarse ropa, bañarse y bueno, una serie de cosas. Y he visto personas que por el mismo terror, pues se lavan las manos prácticamente todo el día, ya que se lo dicen, pues y bueno, son cosas que están pasando. Ahora, yo quisiera, ¿verdad? Antes de leer la porción que tengo, yo quisiera leer una que Jesús dijo. Esto está en Lucas 21. En Lucas 21, versículo 11 dice: y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambre y pestes, y habrá terror y grandes señales en los cielos. Amado, ciertamente, hablar de terror, pues, es, en estos tiempos que nos ha tocado vivir, es enfocarse prácticamente en una palabra profética o en la palabra profética de la Biblia. Pues ya Jesús lo dijo, refiriéndose a nivel mundial, que habrá, no solamente aparte del terremoto y las otras señales, pero como hoy nos vamos a enfocar en la palabra terror, o término terror, Jesús dentro de las señales dijo que, mundial, dijo que habrá terror en la gente. Amado, sabe que la palabra terror, de la cual proviene también el término terrorista, porque un terrorista es alguien que precisamente crea el terror, pues. Y ciertamente lo hace para que una nación, ¿verdad?, un lugar, hasta podemos decir en el mundo entero, la gente viva de esa manera. No sé si nos podemos acordar que en días pasados, por decir, había un mover terrible de terroristas, pues de explosiones, que ya casi ni sale la gente explotándose. No sabemos ahora detrás de qué andan, pero siempre este tipo de personas que se denomina de esta manera, ¿verdad?, terroristas, son las que les gusta crear terror. Y al crear terror, pues la gente vive y camina bajo pánico, bajo el miedo, pues, el terror. Y ciertamente, pues, viendo que Jesús habló de estas cosas, que era una de las señales, le tocó este tema adelante porque es un cumplimiento profético, pues. Y porque he visto, amado, personas que inclusive he orado por ellas, y a pesar de lo que se sentían, pues, ¿verdad?, el malestar, me llamó mucho la atención porque expresaban o expresan que tienen pánico, como un miedo, como un terror. Y
yo estaba orando y yo dije, bueno, parece que el terror es el que lleva a la gente más fácil a la muerte cuando le toca pasar por un momento, ¿verdad? Que se le diga que ha sido contagiado con el COVID-19 y la gente entra en pánico. Le digo esto porque, bueno, nos ha tocado, pues, orar. Y de hecho, pues, uno como pastor, uno ve y puede percibir como pastor que detrás de estas cosas se mueve otra que tiene que ver con lo espiritual. Al ver las personas pues que caen en un estado de pánico, de miedo, de terror, y esto nos lleva a comprender pues que detrás de todas estas cosas, que por supuesto es un cumplimiento profético, se están moviendo seres espirituales y que son los que prácticamente se encargan, como dice Apocalipsis, que se le dio potestad o se le otorgó pues como una especie de derecho para que en una parte dice que quitar la paz de la tierra, otra parte dice para que se matasen unos a otros. O sea, todas estas cosas van a suceder y quizás en parte estén sucediendo. Ahora bien, yo le decía que iba a leerle en el libro de Job, ¿verdad? Capítulo 6, precisamente porque Job, en medio de su situación, experimentó lo que es el terror en su vida. Esto está en el capítulo 6, dice así: respondiendo, entonces Job dijo, oh, que pasasen juntamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza, porque pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas, porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y temores de Dios me combaten. ¿Acaso, acosó, acaso gime el asno monté junto a la hierba? Gime el buey junto a su pasto. Se comerá los sobrios sin sal o lo desabrido. Habrá gusto en la clara del huevo. Las cosas que mi alma no querían tocar son ahora mi alimento. ¿Quién me diere que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo, y que agradara a Dios y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo? Sería aún mi consuelo si me asaltase con dolor sin dar más tregua, que yo no escondiese las palabras del santo. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? ¿Es mi fuerza la de las piedras o es mi carne de bronce? No es así que ni aún a mí mismo me puedo valer, y todo auxilio me ha faltado. Era atribuló en consolador por su compañero, y aún aquel que abandona el temor del Omnipotente. Pero mis hermanos me traicionaron como un torrente, pasan como corrientes impetuosas, que están escondidas por las heladas y encubiertas por la nieve.
yo quiero esta lectura, pues, que la expresa Job. Job está hablando de, por supuesto, de su calamidad, de su momento que le tocó vivir y pasar. Y en ese momento, pues, sus expresiones quizás sean la de todo individuo que le toca pasar por un momento en su vida donde prácticamente todos los males, por decir, le caigan encima. Y entonces esa persona, aún siendo creyente, pues, y esperando una solución de arriba de su Dios, y ver la larga que se le da a su situación, a su problema, pues, entra en un desespero de tal manera, pues, que empieza a expresarse de esta manera. Y dentro de sus expresiones, Job habla precisamente como el hombre que está en terror o bajo un terror. ¿Por qué? Porque Job fue el hombre que la Biblia narra que, siendo una persona pues que ciertamente no tenía necesidad de nada, digamos en términos materiales, pues. Job era un hombre que había nacido en riqueza y era un hombre pues de posesiones. Pero dice la Biblia, referente a Job, antes de que Job se enfermase, que Job se presentaba todos los días delante de Dios y no solamente oraba por él y por lo que tenía, sino por sus hijos. Y dice la Biblia que cada vez que Job se presentaba, ahí estaba también el diablo, el enemigo de Dios, el enemigo de todo aquel que busca y ama a Dios, pues. Estaba ahí siempre para hacer ciertas acusaciones, pues. Aunque ciertamente, pues, Dios no iba a tomar en cuenta estas cosas ni a dejarse llevar de lo que el diablo diga, pues. Porque yo creo que el término diablo para él se lo ganó precisamente por rebelarse contra Dios, pues. Pero Job ciertamente no se estaba rebelando contra Dios, sino lo que estaba era presentándose delante de Dios. Dice la Biblia que en esas mismas, en una de las tantas ocasiones, Job se presenta a los hijos de Dios, dice, se presenta delante de Dios, pero también se presenta el diablo. Y cuando Job termina su oración, el libro de Job, en sus primeros capítulos, registra de que el diablo siempre buscó la forma y la manera, pues, de penetrar en la vida de Job o en su familia. Es tan así que Dios le hace como un reclamo o le llama la atención, pues, y le dice: mira, ¿no has considerado a mi siervo Job, varón justo, recto, temeroso delante de mí? O sea que Job era así como Dios se lo dijo al diablo. Era un varón justo, temeroso, ¿verdad?, recto delante de Dios. Y el diablo, como respuesta, dice la Biblia que le dijo: claro, no va a temer Job a un Dios así, que le ha colmado de riquezas y de bienes, y que, así mismo se lo dice, y que tiene cercado todo lo que posee. Fíjese bien, ¿qué le está diciendo Satanás a Dios aquí en la Biblia? Que Job le es fiel a él y le sirve a él porque él lo ha bendecido tanto, y no solamente lo ha bendecido, sino que dice el diablo que Dios le ha hecho un cerco, como un cerco de protección, pues, para guardar todo lo que poseía en ese entonces. Y el diablo mismo trata como de retar a Dios, por decir, y le dice: pero
quita ahora tu mano, o sea, quita el cerco que tú le has hecho para resguardarlo, para protegerlo, y verás que te maldice en tu propia cara. O sea que Satanás, como dice un dicho popular, que todo ladrón juzga por su condición. Como él lo hizo en el cielo, ¿verdad? Y se rebeló en el cielo y bueno, quiso ocupar el lugar que no le correspondía. Él también pensó que Job podía hacer lo mismo, pues. Y la Biblia dice que como respuesta Dios le dice, mira, todo lo que tienes está en tu mano, pero no toque su alma. Fíjese, dice la Biblia que en medio de este reto, pues, el diablo empezó a hacerle o a causarle una vida de terror a Job. De tal manera que comienza diciendo que a partir de ahí vienen anuncios donde Job, ¿verdad?, empieza a recibir noticias, que es como comienza siempre el terror de algo que se manifiesta, se presenta y que anda haciendo esto, aquello, y la gente empieza a entrar en pánico, en miedo, en terror, y empieza a caminar de esa manera. Ahora, dice la Biblia que le dan una noticia a Job que cayó un rayo del cielo y había matado pues lo que poseía, vean que se había quemado pues la siembra, los animales, de hecho los hijos también fueron muertos, y comienza pues esta serie de terror sobre la vida de Job. La respuesta de Job, como lo enseña la Biblia, fue que Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendecido. Job estaba tan agradecido de Dios que él mismo llegó a decir pues que, en pocas palabras, desnudo vine a esta tierra y desnudo, si he de salir, saldré también. Dando a entender con esto Job, y lo dice la misma Biblia, que y Job no pecó con sus palabras. Pero el terror hace que las cosas se vayan cada vez más complicando, pues. De tal manera que dice la Biblia que no solamente Satanás hizo esto, sino que dice que lo hirió con una plaga maligna, una sarna maligna en su cuerpo, que dice que se le estaba pudriendo la carne, aún estando él vivo. Y dice que Job ya no hallaba ni con qué rascarse, porque lo hacía con piedra, con una serie de elementos, y cuando lo hacía, pues, se arrancaba era el pellejo, por decirlo. De manera que se tornaba cada vez más difícil y complicada la vida de Job con respecto pues a su pérdida, a su enfermedad, a una mujer que estaba viva pero que no le ayudaba, sino que la misma Biblia dice en la historia de Job que llegó un momento en que ella misma le dijo, mira, cansada, le dijo, maldice a ese Dios tuyo y muérete. Oye, imagínese usted, había perdido todo, entre ellos los hijos, la familia, y le dejan a la mujer, y esta mujer forma parte del terror de lo que estaba pasando en su vida, pues de manera que ya Job ciertamente pues trata de refugiarse aún más en ese Dios misericordioso, pero llega un momento pues en que él mismo expresa lo que dice en el capítulo 6, pues que para él bueno sería más bien que Dios lo aplastara con su propia mano, o sea, que Dios terminara, que si él ha permitido estas cosas en su vida, que mejor es que lo termine de matar, pues si ha perdido todo, si ya no le queda nada, sus hijos, bueno, que lo mejor es que lo termine de aplastar. Y en medio de estas expresiones, pues, él se da cuenta que aún los llamados amigos no lo entendían, sino más bien
lo acusaban. Oye, esto te pasó porque algo tú hiciste, porque siempre el religioso es así. De manera que llegó ese momento en la vida de Job, como puede llegar en la vida de cualquiera que esté siendo atacado por el terror, ¿verdad? De una enfermedad, de una pérdida. Usted no ve que cuánta gente que ha hecho un mal negocio y ha perdido el capital que tenía. Usted no ve que lo que piensa es en quitarse la vida, pero es por el espíritu de terror que posesiona la mente de ese individuo, de esa persona, pues, y lo llevas a eso. O gente que ya han dicho, usted está desahuciado, y entonces dice, bueno, mejor me doy un tiro antes que vea, como quiera me voy a morir. Pero es el mismo terror que lo lleva a tomar estas decisiones, pues. ¿Entiendes? Job ciertamente pues él mismo desprecia a Dios. Mira, pero termina de aplastarme. Oye, si tú has permitido que toda esta situación caiga sobre mí, bueno, termina conmigo, quítame la vida, en pocas palabras, ¿entiendes? Termíname de matar. Ese es en un momento donde el terror ciertamente, oye, llega a sentirse en la vida, o llega a sentirlo en su vida tan tremendo. Yo le estaba diciendo cuando comencé que me ha tocado hablar con personas que en medio de este terror que andan caminando, según ellos lo han expresado, pues, que sienten un pánico, algo dentro. O sea, y yo por eso, como pastor, le estaba diciendo que creo, por lo que dice la Biblia, que detrás de todo esto, aparte de lo que ciertamente existe y se está moviendo y está causando muerte, pero detrás de todo esto, como lo estaba en la vida de Job, detrás de la vida de Job y de su condición, de su momento crítico, de su momento de pérdida y de su momento de angustia y de terror, la misma historia de Job habla de que en un momento él llegó a ver como a un fantasma, ¿sabe? Job está hablando de un ser, algo espiritual que él vio, pero que no entendió en el momento. Y que él notó que ese ser, aunque no pudo definir en un momento, pero se notó que ese ser como que era el causante de lo que le estaba ocurriendo a su vida. De tal manera que Job da una expresión donde él mismo dice, ¿verdad?, que de a oídas te había oído más, ahora mis ojos te ven, dando a entender que ciertamente pues ya él estaba en medio de su condición, creyendo que Dios lo estaba ya como castigando por cosas, y trata de expresarlo, pues, ¿verdad?, de esa manera, que Dios lo estaba castigando como injustamente por cosas que no había cometido. Pero es en medio del terror que él expresa estas cosas, pues. Pero después se da cuenta que había hablado como un necio. Después se da cuenta que había hablado como alguien que no conocía a ese Dios misericordioso, a ese Dios que antes de permitirle llegar a este estado, lo tenía quizás como ningún ser en su tiempo, en su época, ¿verdad? Un hombre que, lo dice la misma historia, que no tenía necesidad de ningún bien, pues todo Dios se lo había dado. Aún desde pequeño, porque había nacido en riqueza. Ahora bien, en medio de su situación de pérdida, de enfermedad y de el terror que lo había prácticamente visitado de una manera tal que Job empieza a expresarse, pues, de esta manera, que mejor es estar muerto que vivo. Pero llega un momento donde Job recobra como la lucidez, precisamente como personas por las cuales hemos orado, que han estado hablando coherencia, cosas así como fuera de base. Llega un momento en que Job
recobra, ¿verdad? Y expresa: yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo de la tierra me levantará. Amado, cuando el espíritu de terror ataca a las personas desean y prefieren morirse. Pero cuando nosotros, como creyentes, enfrentamos cualquier situación, llámese enfermedad, llámese pérdida, cualquier situación, usted y yo como creyentes, cuando lo enfrentamos y recobramos el ánimo como Job en medio de nuestra situación y nos plantamos en las promesas, pues, de la palabra, porque hoy se está cumpliendo no solamente la palabra profética, se está cumpliendo las promesas también para los hijos de Dios. Y son 3.500 y tantas promesas que están en la Biblia para todo aquel que cree a ese Dios maravilloso. Son para ti y son para mí. Pero cuando esto sucede, ¿qué pasa, amado? Que precisamente todas esas promesas están ahí para ti y para mí. ¿Entiendes? Y es cuando nosotros decimos: Señor, tú lo has dicho en tu palabra, que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios. Amado, y uno se planta en la palabra de la promesa. Uno se planta en la palabra de las promesas porque Él es un Dios de promesa. Todo lo que Dios hace y ha hecho y hará a través de su palabra es por promesa. Nos prometió a su Hijo, lo hizo. Nos prometió venir a buscar y lo va a hacer. Nos prometió sanidad y lo hizo y lo seguirá haciendo. Porque de eso se trata. Y Job, en medio de esta situación que está atravesando, la Biblia y la historia de Job nos enseña que llega un momento donde Job reacciona y Dios lo restaura de tal manera que dice la Biblia, o termina la historia de Job diciendo que Job fue bendecido 7 veces más de todo lo que perdió, lo que tenía. O sea, tuvo nuevos hijos, lo dice la Biblia, nuevas riquezas, 7 veces más, su piel, que llegó a estar totalmente destruida, pues más por los años que tenía como individuo, pero fue recuperado de tal manera que podemos decir, sin temor ni miedo a equivocarnos, que Job hasta fue rejuvenecido, porque así es que Dios hace las cosas, amado. Lo único que no hizo Dios fue darle una nueva mujer. Creo que fue la misma mujer, aquella que aunque le dijo que maldiciese a su Dios y se muriese. Pero lo importante es que Job, en medio de esta situación, ¿verdad?, de pruebas, de angustia y de terror, pudo mantenerse aún en su debilidad como creyente, como hijo de Dios. Pudo recuperar la fe en momentos en que menguaba, porque siempre, amado, no es que usted y yo tengamos una super fe que va, no, amado. Acuérdese que la Biblia por eso habla de poca fe y habla de mucha fe. Eso quiere decir que la fe o mengua o crece, ¿entiendes? Y eso es así. Y esos son los momentos que nos pueden llegar a todos. ¿Cuántas situaciones a veces uno pasa, amado, donde uno dice, ay, y la fe que uno tenía en determinada cosa empieza como a menguar, pero llega un momento en que una palabra, ¿verdad?, que oímos, en este caso como esta, pues, ¿verdad?, nos recuerda y nos reaviva, nos insta, pues nos dice que todo no está perdido, que hay que levantar nuevamente la fe.
Y esto pues nos lleva nuevamente a tomar fuerza y a seguir luchando y a creer, porque cuando Dios le permitía a un siervo, a su pueblo Israel, pasar por ciertas circunstancias, quizás en momentos lo dejaba que tocara tierra o tocara el piso, pero como dijo Job, que aún que tocara la tierra, aún del polvo, como lo hizo con Job, Dios levantaba el pueblo o levantaba a cualquier hijo de él, y cumplía su promesa. Amado, yo no sé en este momento qué situación tú estás pasando en tu vida, pero recuerda, como dice la palabra de promesa, cuando pases por el fuego no te quemará, no arderá en ti. Cuando pases por las aguas no te anegarán, no te vas a ahogar en el problema, porque Jehová tu Dios está contigo y ha prometido librarte justamente en el momento cuando tú menos lo esperas, cuando tú todo lo ves perdido, es ahí donde Dios va a actuar. ¿Para qué? ¿Y por qué? Para que tú y yo reconozcamos que Él es fiel a sus promesas. Aunque te deje tocar piso, aunque te deje llegar al fondo, pero aún del fondo te va a sacar. Es como el salmista David cuando habla en el Salmo 40 o 42, ¿verdad? Cuando dice o da a entender pues que su vida había caído como en un pozo de tierra movediza, pues, donde él sentía que se hundía cada vez más en el pozo, en el problema, en la situación, y empieza diciendo: pacientemente esperé a Jehová hasta que se inclinó a mí y oyó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación, de aquel problema que te desesperaba, de aquel problema que te llevaba o te entraba en pánico, en terror, de aquella situación que te hacía entraras en angustia, de aquella situación que te debilitaba la fe, que te decía: no, ya no se puede, no. El salmista dice que lo sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso sus pies sobre peña, sobre firmeza. Amado, ese es el Dios al cual nosotros le servimos. El Dios que nos ha prometido dentro de sus promesas que no te dejaré ni te desampararé hasta que no cumpla mi propósito en ti. Ese es el Dios al cual te ha llamado, amado, y en el cual hoy yo te recuerdo sus promesas. El Dios que te libra de todo mal. El Dios que te dice que ninguna plaga tocará tu morada. El Dios que te dice que todo lo puedes en Cristo, porque Él es tu fortaleza. Amado, Job llegó a pasar quizás las pruebas que como ser humano a nosotros nos destruyan o destruyen cualquier vida rápidamente, como es la pérdida material, ¿verdad? Quizás usted ha visto a un vecino, ha conocido una historia de gente que después de haber alcanzado algo y volver otra vez prácticamente a la nada, y cuántas personas se quitan la vida porque le pasa esta situación, ¿verdad? Como hay otras que han resistido y se han levantado del polvo nuevamente, amado. Amado, quiero recordarte que Jesús mismo, en medio del terror creado por el enemigo cuando lo fueron a crucificar, la Biblia nos enseña que unos decían: si eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Otros decían: bájate de la cruz. Amado, y se había creado un terror tan terrible en medio de la situación, amado. Y cuando ya lo quitan de la cruz y lo llevan a la tumba, ya los mismos discípulos que creían en Jesús, la multitud que creía en Jesús,
ya esa fe se le había venido abajo, amado. Ya la gente vio todo como derrumbado. Ya la gente dijo, bueno, se acabó ya. Se acabó Jesús. Esto se acabó ya. Pero dice la Biblia otra cosa. Que aún en medio de todos esos escombros, Jesús resucitó, se levantó entre los muertos para decirte hoy que yo soy el que estuve muerto, más ahora vivo por los siglos de los siglos. Apocalipsis. Amado, si el mismo Jesús le tocó vivir momentos terribles en su vida, momentos de terror, donde la misma Biblia dice que su sudor era como gotas de sangre, hermano, ¿qué usted cree que era eso? El terror que lo había invadido, su vida, su cuerpo. Pero aún así no se echó para atrás, aún así cumplió el propósito por el cual Dios lo había enviado a esta tierra, amado, de morir por ti y por mí. Dios te ha escogido con un propósito, amado, y no te va a dejar morir hasta que no te llegue el tiempo y el propósito de Dios que tiene con tu vida no se cumpla. Amén. Tu situación ahora no es, como dice la Biblia, no es comparable con la gloria venidera. Porque Dios, dice la Biblia, que ha preparado cosas que ni aún en corazón ni en pensamiento humano, que aunque tú te le imaginases, no, dice la Biblia que Dios la ha preparado para todos aquellos que le aman. Amado, esto es promesa. Si tú estás pensando en estas cosas, en estas promesas, Dios no te va a dejar en el polvo. Dios te va a levantar del polvo si es necesario. Dios no te va a dejar en esa enfermedad si tú le crees. Dios no te va a dejar que ese problema te consuma, que el terror te invada tu mente, tu corazón y te destruya. No, amado. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. El que estuvo con Moisés, con Abraham, con Jacob, con todos y cada uno de estos hombres y mujeres y con su pueblo, todavía está contigo, está con su pueblo, está con su iglesia. La iglesia del Señor en medio de estas situaciones no puede dejarse dominar o controlar o caer en pánico o en terror, porque está bajo la protección, como dice el Salmo 91, que el que habita bajo la sombra del Altísimo, bajo la sala, mora bajo la sombra. De manera que nosotros estamos ahí, anclados en esa promesa. No estamos solos. Dios no nos ha dejado solos, y mucho menos en momentos como este. En la historia bíblica, Dios nunca dejó a sus hijos solos. Por eso nosotros, en momentos como estos de terror que está viviendo la humanidad, nosotros no debemos temer. ¿Por qué? Porque la promesa es que Dios no nos ha dado espíritu de temor ni de miedo, sino espíritu de valentía. Eso es lo que dice tu Dios para ti. Eso es lo que ha puesto en ti. No para que el espíritu de miedo, de terror, te domine, no. Sino espíritu de valentía, de poder, de dominio propio, de fe. Eso es lo que Dios ha depositado en tu vida. Yo quiero hacer una oración en este momento. Padre, quiero darte gracias, Señor, porque tú siempre tienes el control, y eso es lo importante. En medio de toda tu situación que puedes estar viviendo, llámese económica, llámese enfermedad, llámese pérdida, todo o toda situación que hoy estés atravesando tu vida, quiero recordarte por la palabra y por esta canción que lo dice. Dios siempre tiene y tendrá el control de tu vida, de tu situación, aún de tu angustia, de tu terror. Si tú se lo permites, Dios toma el control ahora. Dios toma el control ahora de tu terror, a causa de lo que sea. Si es por enfermedad, Dios toma el control ahora de tu enfermedad. Sé sano en el nombre de Jesús. Si tu vida
está en medio de una angustia por demonios, espíritus inmundos, Dios toma ahora el control de tu vida, de tu situación. En el nombre de Jesús ordeno que todo espíritu inmundo salga de tu vida ahora. En el nombre de Jesús, porque Dios tiene el control de sus hijos. Dios tiene el control siempre de sus hijos y no lo va a dejar solo. Levántate, hermano, hermana, y acuérdate que Él tiene el control de tu situación. Si es un momento de necesidad, Dios tiene el control y toma el control ahora de tu necesidad espiritual, de tu necesidad material, de tu condición aún de pobreza. Dios toma el control ahora y te dice que no estás sola, que no estás solo en medio de tu situación. Dios ahora toma el control, toma el dominio de todo espíritu de terror que te quiera atormentar, de todo espíritu de angustia que quiera atormentarte. Ahora en el nombre de Jesús, fuera. En el nombre de Jesús, yo declaro sobre tu vida que la bendición de Dios de lo alto viene sobre ti, que las promesas de Dios se cumplen sobre tu vida ahora y que el Espíritu Santo te visita ahora de una manera especial, que la presencia del Espíritu Santo te confirma ahora esta palabra, te confirma ahora que Dios está contigo porque Él lo ha prometido. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Dios te bendiga. Que Dios te guarde, amado y amada. No estás solo. Dios siempre tiene el control. Acuérdate. Y si Dios tiene el control, nadie puede controlar a Dios. Hombre, nadie puede controlar a Dios, porque a Dios no lo controla nadie. Ni el problema tuyo, ni la enfermedad tuya, sino que Dios, al contrario, tiene el control de toda tu vida y de todas las cosas. Dios te bendiga y Dios te guarde en este día y haga resplandecer su rostro sobre ti. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.